Bueno, amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo he mencionado esta mañana en el vídeo de actualización de Bitcoin, o más bien ya lo he anunciado. Habrá un pequeño vídeo sobre cuál es actualmente mi estrategia de inversión en lo que respecta a acciones y ETFs. Sabemos que actualmente podríamos estar en una situación de guerra, no solo entre Rusia y Ucrania, donde el conflicto sigue activo, sino también entre Israel e Irán, que están en guerra entre sí y donde Estados Unidos podría intervenir en cualquier momento, si la situación lo requiere. ¿Cómo se invierte mejor en este contexto? Desde hace meses intento, por supuesto, deshacerme de algunas acciones de vez en cuando, simplemente para recoger beneficios, igual que hago en el mercado de criptomonedas. Vemos señales tanto en el mercado de criptomonedas como en el de acciones de que podríamos estar ante una gran y fuerte corrección, tarde o temprano. Los mercados bursátiles están al límite, y los mercados de ETF también han estado en ocasiones al límite. En realidad, no tenemos una buena situación económica, y ahora posiblemente dos guerras más. En realidad, no hay nada que indique realmente que todo este sistema vaya a seguir subiendo indefinidamente, sino que es posible que en las próximas semanas o meses incluso veamos una pequeña caída. Pero en mi opinión, eso serían enormes oportunidades de compra si llegara a suceder, sobre todo si uno piensa en tomar algunos beneficios de vez en cuando, que luego se pueden reinvertir. Así que no es cuestión de hacer hodl, hodl, hodl hasta el infinito, sino que también conviene ir recogiendo beneficios de vez en cuando. Y en los últimos meses he estado pensando un poco en cómo podría ser una cartera así. Solo para que lo sepáis, no he vendido todo, en realidad solo he recogido algunos beneficios, los ETFs, por supuesto, siguen funcionando. Pero uno se plantea qué pasaría si sufrimos un crash. ¿Cómo puedo invertir mi dinero de la mejor manera posible en ese momento, o incluso aprovechar para obtener beneficios durante una época de crisis? Porque la cuestión es que, si sufrimos un crash total, probablemente al principio todo caerá. Los mercados de acciones, los mercados de ETF, etc., todo probablemente bajará al principio. Ese es el primer punto. Aún así, probablemente entremos en una fase lateral muy larga, sin movimientos realmente significativos. Y para eso, precisamente, he buscado otros ETFs en los que llevo ya un tiempo invirtiendo periódicamente. Y ahora vamos a entrar allí. El primer punto, por supuesto, es el oro. Definitivamente hay que comprar oro físico, igual que la plata, que ahora mismo parece estar a punto de un gran estallido. Realmente me puedo imaginar perfectamente los $50, o aquí arriba los $49, sobre todo porque la plata todavía sigue un poco la estela del oro. En mi opinión, sigue siendo fundamental para diversificar, los metales preciosos simplemente tienen que estar presentes, y eso es algo que también he gestionado de forma física. Pero no solo de forma física, sino que también he añadido aquí, donde lo tengo, el ETF de oro físico. ¿Por qué? Porque a veces también quiero operar un poco más rápido. La cuestión es que uno tiene el oro físico, que probablemente nunca venderá, pero, por supuesto, si uno piensa que el oro va a alcanzar los $4.000, como sigo creyendo que ocurrirá antes de que acabe el año, también quiere beneficiarse de ello en los mercados, y eso, al final, también se puede hacer a través de un ETF al mismo tiempo. Y por eso simplemente tengo aquí el ETF de ¿dónde lo tengo? ¿Cómo se llama? Gráfico, información básica, índice, oro, metales preciosos, ¿dónde lo tenemos? Vale, fuera la tele aquí, de ISARES. ETF de oro físico de ISARES. Aquí arriba también lo pone otra vez. Esta es también la ISIN, la vais a necesitar si decidís optar por esto. Lo he elegido simplemente para ser un poco más flexible, por un lado para participar en el oro si el precio sube, pero también, como digo, para poder vender cosas si decido que ese es mi límite, que no quiero seguir más allá, y simplemente sacar la rentabilidad. Esa es básicamente mi idea detrás de esto. Luego, como protección adicional, el ETF Global Water UC. Ese también lo tengo desde hace ya un tiempo. Bueno, ¿qué significa un tiempo? En realidad, lo tengo desde hace muchísimo tiempo en mi cartera. Y si lo miramos, es un ETF estable, se puede decir así, en los últimos 5 años, pero sobre todo en tiempos de crisis, en mi opinión, estos productos siempre rinden mucho mejor simplemente. Por supuesto, es como una pequeña cobertura. No tienes el dinero simplemente parado, sobre todo ahora con los tipos de interés bajando de nuevo, como ha pasado en los últimos meses. Por eso tengo también el Global Water ETF, porque el agua siempre va a ser necesaria, sobre todo para quienes la producen o se encargan de todo ese tema. Por eso, aquí también me he decidido de forma consciente por el ISARES Global Water ETF. Entonces, llegamos a otra cosa, en la que realmente he estado invirtiendo durante, vaya, ahora tengo que pensarlo, 6 o 9 meses, es el uso del swap de materias primas ISARES Bloomberg Grow Select. El ISARES, bla, 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 sigue el índice Bloomberg Grow Select que ti.
El Bloomberg Growth Select Commodity Index ofrece acceso a una amplia cesta de materias primas. Bien, las materias primas, los metales preciosos y cosas así, son esos activos refugio para crisis, en los que normalmente siempre se dice que deberías invertir. Y ese es, en realidad, el sentido de este ETF en este momento. Por eso, como he dicho, llevo invirtiendo en él desde hace 6 meses. No está teniendo un rendimiento realmente espectacular, hay que decirlo. Tampoco ha pasado gran cosa en los últimos 3 o 5 años. Así que aquí no tenemos realmente, sí, ningún potencial real de ruptura. Esto es simplemente, para mí, por si vienen posibles tiempos de crisis, para poder participar en materias primas o, al menos, invertir un poco en este sector. Esa es un poco mi estrategia de inversión, simplemente apostar un poco más por la seguridad. Por eso, agua, materias primas, metales preciosos, esas son las 3 bases sobre las que me estoy apoyando ahora mismo o, mejor dicho, en las que sigo invirtiendo mensualmente. Si realmente llegara a producirse una crisis, es probable que estos ETFs no sufran tantas ventas y que incluso se mantengan mejor, porque en tiempos de crisis la gente suele invertir en ellos. Se ve también con el petróleo. Si hay alguna crisis, como ahora, con Irán posiblemente ahí abajo, entonces, el oro vuelve a subir mucho, por un lado el oro, claro, pero por otro lado también el petróleo, que se dispara. Y eso es a lo que me refiero con materias primas. En ese mercado está entrando ahora mismo muchísimo, muchísimo dinero. Y luego algo más, sí, un poco más arriesgado, y eso es el mercado de bonos. También ahí me he hecho con un ETF. Lo veis aquí arriba, el ISARES Core Global Aggregate Bond. En realidad ha sido de los mejores ETF que he encontrado, porque replica el Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Y ese, de alguna manera, no existe en el mercado de habla alemana, al menos. Por eso me he hecho con este, porque lo replica uno a uno y eso es algo importante. La demanda de bonos, si miráis el gráfico de los bonos, ahora mismo está fatal. Actualmente nadie está interesado en bonos y obligaciones en Estados Unidos. Por supuesto, el dinero se está yendo al euro, el dinero se está yendo al yen en este momento. Pero eso podría cambiar tarde o temprano. Y el ETF, del que llevo hablando creo que desde hace medio año o así, tampoco ha estado realmente mucho en negativo. Creo que ahora mismo está entre un 3 y un 4% en negativo, pero si vuelve la demanda de bonos y obligaciones, quizá también por las enormes compras de bonos de la Fed, para mí podría ser una especie de pequeño secreto, una recomendación que podría imaginarme que funcione extremadamente bien. Como he dicho, en mi opinión, todos estos son ETFs de menor riesgo. Si todo se desploma por completo, estos también podrían caer brevemente, pero luego, gracias a posibles compras de bonos, gracias a posibles. En las crisis, se demanda oro. Eso podría ser muy, muy positivo, porque entonces también podrían bajar los tipos de interés. Luego están las materias primas, los metales preciosos, yo que sé, petróleo, gas, de todo un poco. Para mí, estos son activos o clases de inversión de menor riesgo en los que podríamos invertir si se produjera un gran desplome. Y así es como estoy construyendo mi cartera en este momento. También os puedo contar que en mi cartera tengo acciones como Allianz. Probablemente nadie va a cancelar su seguro en plena crisis. Como mucho, podría haber impagos. ¿Qué más tengo? Pues, en realidad, eso es básicamente todo. Esas son mis principales inversiones. Lo último que he añadido a mi cartera, que por cierto os lo comenté hace una semana en el grupo de Telegram. Eso fue Circle. Circle Internet Group es, estable. Aquí lo escribí hace, no, casi una semana. Circle Internet Group es, una acción relacionada con los stablecoins USDC. Esto debería sonarles a todos los inversores en criptomonedas, y la he añadido a mi cartera. Ahora mismo llevamos más de un 30% de beneficio, 31%, si nos fijamos en el precio de cierre actual. 31% desde, la última compra. De momento sigue en el plan de ahorro, mientras dure el bull run. Para mí es algo parecido a Coinbase, donde digo, vale, esto, simplemente lo aprovecho. Por lo demás, si hablamos de cosas a prueba de crisis, por supuesto también tengo el MSCI World, el MSCI, China e India. Pero probablemente caerán por completo en una crisis global. Eso sí que está pensado a muy largo plazo. Por lo demás, esas eran mis principales posiciones, donde ahora mismo digo, vale, para mí son resistentes a las crisis o, al menos, deberían comportarse mejor que el mercado en general en caso de crisis. Aparte de eso, solo tengo algunas acciones de dividendos que todavía mantengo, que generan un poco de ingresos pasivos. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Decís que es una cartera sensata, compras razonables para, digamos, reducir un poco el peso de los activos más arriesgados?
¿O pensáis que es una tontería absoluta, que no va a haber ninguna crisis y que seguiremos subiendo para siempre? Me gustaría saber qué opináis sobre estos 4 ETFs y si alguno de vosotros incluso los tiene en su propia cartera. Por lo demás, diría que eso es todo por mi parte. Os agradezco por ver el vídeo. No dudéis en dejar vuestras sugerencias abajo en los comentarios. Por lo demás, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ciao, ciao y como siempre, stay crypto.